7 de diciembre de 1941, una fecha infame. Para una familia en Inglaterra, fue la última vez que vieron a su hijo. John Auld, de 23 años y marinero en el USS Oklahoma, apenas iniciaba su rutina matutina cuando los torpedos japoneses impactaron su barco. Durante 83 años, su cuerpo permaneció sin identificar en el cementerio en Hawái, marcado solo por una simple palabra: desconocido. En diciembre de 2024, una llamada telefónica lo cambió todo. John Auld por fin regresaba a casa. Esta es la historia de la promesa militar más sagrada de Estados Unidos. La promesa de que, sin importar cuánto tiempo tome, sin importar cuántas décadas pasen, nunca dejaremos de buscar a nuestros héroes caídos. El ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 mató a 2.403 estadounidenses. Miles de jóvenes, muchos adolescentes, lucharon por sus vidas en el caos de esa mañana. El USS Oklahoma recibió 9 impactos de torpedo en cuestión de minutos. El acorazado se volcó en solo 12 minutos, atrapando a cientos de marineros en su interior. 429 hombres murieron esa mañana solo en el 32. El USS Arizona sufrió más cuando explotó su almacén Ford, causando la muerte instantánea de 1.177 marineros e infantes de marina. La explosión fue tan devastadora que muchos se vaporizaron y el fuego fusionó cuerpos con el acero del barco. Actualmente, más de 900 de esos hombres siguen sepultados en el casco del Arizona. El barco estaba demasiado dañado para ser rescatado. Los cuerpos estaban demasiado integrados en los escombros para ser recuperados. Y así, el Arizona se convirtió en algo único en la historia militar estadounidense. Un barco que es tanto un monumento conmemorativo como una tumba. Hoy, los visitantes caminan sobre el acorazado hundido y observan el casco oxidado que aún filtra aceite en el puerto. Algunos las llaman las lágrimas del Arizona, pero el Oklahoma, ese fue diferente. Ese barco finalmente fue reflotado y esos hombres merecían regresar a casa. En 1944, 3 años después del ataque, los equipos de salvamento de la Marina finalmente enderezaron el USS Oklahoma y recuperaron a los hombres que estaban dentro. Lo que hallaron fue desgarrador. Los cuerpos llevaban años bajo el agua y con la tecnología de los 40 identificarlos era casi imposible. Los científicos lograron identificar solo a 35 hombres. El resto, 394 marineros e infantes de marina, fueron enterrados como desconocidos en el Cementerio Nacional Conmemorativo del Pacífico en Honolulu, lo que los veteranos llaman el Punch Bowl. Cada tumba tenía una sencilla inscripción: aquí descansa con honor un camarada de armas. Pero para Dios, estos hombres estuvieron décadas sin nombre. Sus familias en casa recibieron cartas de desaparecidos en acción y eventualmente se les presumió muertos. Pero nunca obtuvieron un cierre, nunca recibieron un cuerpo para enterrar, nunca pudieron despedirse. Pasaron generaciones, los hermanos que sirvieron con ellos murieron y los padres fallecieron sin saber qué sucedió con sus hijos. Los marineros del Oklahoma quedaron como fantasmas históricos, recordados solo por una foto desvanecida en una repisa de Kansas, Minnesota o Carolina del Norte. En 2015 sucedió algo extraordinario. La Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos, en acción del Departamento de Defensa, DPAA, encargada de localizar e identificar a miembros del Servicio Estadounidense Desaparecidos, inició el Proyecto Oklahoma. Su misión: usar tecnología moderna de ADN para finalmente identificar a cada uno de los hombres que murieron en el USS Oklahoma. Después de 74 años, estos marineros recibirían sus nombres. En junio de 2015, equipos militares exhumaron 45 ataúdes con restos mezclados de la tripulación del Oklahoma. Los huesos fueron enterrados juntos y sus fragmentos mezclados por 7 décadas. La complicación surge cuando los restos están mezclados. Identificarlos no es como en una serie policíaca. No basta con una prueba de ADN para saber el nombre. Científicos analizaban huesos sumergidos y enterrados por más de 70 años. Muchas piezas eran diminutas, algunas no más grandes que una uña. El equipo de la DPA extrajo ADN de miles de fragmentos y los comparó con muestras genéticas de familiares vivos, incluidos hermanos, sobrinos y tataranietos, que nunca conocieron al marinero a identificar. El Laboratorio de Identificación de ADN de las Fuerzas Armadas en Delaware
procesó más de 15,000 muestras de huesos solo del proyecto Oklahoma. Poco a poco, los desconocidos regresaron a casa uno a uno. Piensa en lo que 80 años significan para una familia. Neil Todd tenía 19 años cuando murió en el Oklahoma. Su hermano menor, Wesley, estaba sirviendo en otro barco en Pearl Harbor, el USS Nevada, y sobrevivió al ataque. Wesley pasó el resto de su vida preguntándose qué le había pasado a su hermano. En 2020, a los 98 años, Wesley recibió una llamada telefónica. La DPAA identificó los restos de Neil. Tras 80 años, los hermanos Todd se reunirían. Nunca pensé que este día llegaría, dijo Wesley a los reporteros. He esperado toda mi vida. Elmer Jacobson tenía 21 años cuando el Oklahoma se volcó. Por 81 años, sus sobrinos solo oyeron historias sobre él. El tío que murió en Pearl Harbor, el joven de la fotografía de la Marina. En septiembre de 2022, Elmer finalmente fue sepultado con todos los honores militares. En Glenwood, Minnesota. 3 generaciones de su familia se reunieron para recibirlo en casa. Merecemos tener a nuestra familia en casa, dijo su sobrina nieta en la ceremonia. Todos estos años no tuvimos una tumba que visitar, ahora finalmente la tenemos. Juan Ault llegó a Estados Unidos desde Newcastle, Inglaterra, a los 23 años. Trabajando como marinero a bordo del Oklahoma, lejos de casa, cuando el barco se hundió, su familia inglesa recibió la peor noticia posible. Su hijo estaba muerto y enterrado como desconocido en algún lugar de Hawái. En diciembre de 2024, Ault fue uno de los últimos marineros del Oklahoma identificados oficialmente. Lo enterraron con honores militares en Albuquerque, Nuevo México, 83 años después de morir. La Marina entregó la bandera del ataúd a sus familiares. En Inglaterra podrías preguntarte si identificamos a los marineros de Oklahoma, ¿por qué no a los de Arizona? La respuesta es desgarradora en su simpleza. La explosión del compartimiento de municiones delantero del Arizona mató a 1,177 hombres en segundos. La explosión fue tan fuerte que levantó el acorazado de 31,000 toneladas del agua. El incendio duró más de 2 días con temperaturas superiores a 1,000 grados. Muchos de esos hombres no solo murieron, fueron incinerados. Sus restos se convirtieron en parte del propio barco. Solo se recuperaron 229 restos de la Arizona, y solo 107 fueron identificados con los métodos de los años 40. El resto, más de 900 hombres, permanecen exactamente donde cayeron, el 7 de diciembre de 1941. La Marina decidió dejar el Arizona como monumento permanente, sin alterar lo que ya era una tumba. El barco sería honrado donde yace hoy, el Arizona sobreviviente. Los tripulantes pueden decidir que sus cenizas sean enterradas en el barco junto a sus compañeros. Es el regreso definitivo a casa. Se unió a sus hermanos en el barco que fue su tumba. El proyecto Oklahoma mostró el alcance de la ciencia moderna, pero la misión de la DPA va más allá de Pearl Harbor. Más de 81,500 estadounidenses siguen desaparecidos desde la Segunda Guerra Mundial, más de 7,000 de la Guerra de Corea y más de 1,500 de Vietnam. La DPAA despliega equipos globalmente en islas del Pacífico, campos de batalla de Corea, selvas de Vietnam y sitios de accidentes aéreos en la Alemania nazi. Colaboran con gobiernos extranjeros, revisan archivos históricos y excavan buscando a estadounidenses desaparecidos. En el año fiscal 2025, la DPA logró algo sin precedentes: 231 identificaciones en un solo año, el número más alto en la historia de la agencia. Incluye a héroes como el sargento Charles Eason, quien murió en combates en 1950 durante la Guerra de Corea hace 75 años, fue reportado como desaparecido en combate, y en diciembre de 2025 sus restos fueron identificados y entregados a su familia. El soldado de primera clase Wayman Slayton, de Arab, Alabama, murió en Corea a los 18 años. Su familia esperó 74 años para traerlo de vuelta. Esto no se trata solo de encontrar huesos, se trata de cumplir una promesa. Cada placa recuperada, coincidencia de ADN y ataúd con la bandera, prueban que Estados Unidos no olvida. ¿Cómo identifica la DPA estos restos?
La investigación inicia revisando registros militares, diarios, informes de batalla y testimonios para acotar quién podría estar enterrado. Después sigue la recuperación. Los equipos excavan usando métodos arqueológicos y documentan cada artefacto y fragmento cuidadosamente. Los restos van al laboratorio de la DPA en Hawái o Nebraska. Ahí, los antropólogos forenses analizan los huesos para determinar edad, estatura y sexo. Cualquier señal de lesión. Luego viene el ADN. El sistema del médico forense de las Fuerzas Armadas mantiene una base de datos de muestras de referencia familiar. Al encontrar coincidencias, contactan a familiares vivos para más pruebas. Finalmente, cuando la ciencia confirma una identidad, la DPAA contacta a la familia. Tras décadas o incluso un siglo, una familia descubre el destino de su ser querido y comienza el regreso a casa. En la cultura militar existe una frase: nadie se queda atrás. No es solo un eslogan, sino un pacto sagrado entre Estados Unidos y sus soldados. Si levantas la mano derecha y juras defender este país, Estados Unidos promete traerte de regreso a casa, pase lo que pase. Más de 80 años después de Pearl Harbor, la promesa sigue vigente. Científicos comparan ADN, familias reciben llamadas y ataúdes con la bandera. Llegan a pueblos de Estados Unidos en diciembre de 2025. El último sobreviviente del USS Oklahoma, Jesse Mahaffey, falleció a la edad de 102 años. Vivió para ver que la mayoría de sus compañeros de barco fueran identificados y devueltos a sus familias. Los hombres que murieron el 7 de diciembre de 1941 no imaginaron esperar 80 años para volver a casa. Pero ahora están regresando a casa con todos los honores militares, con sus nombres restaurados y con sus familias finalmente pudiendo despedirse. Porque esa es la promesa estadounidense. Nunca dejaremos de buscar, nunca olvidaremos, y sin importar cuánto tiempo tome, los traeremos de regreso a casa. Si te conmovió esta historia, suscríbete y activa la campana. Para más historias de la Marina, mira nuestro video sobre su despedida en el mar. Tradición que honra a cada marinero. Gracias por vernos, buenos vientos y mares tranquilos.